La mujer lloraba todos los días y nadie en el pueblo entendía por qué. Era una persona muy pobre y se ganaba la vida trabajando como empleada doméstica en las casas de los demás. La gente del pueblo la marginaba y la trataba con desprecio, como si fuera una criatura inferior. Su nombre era Isabel, y era conocida en todo el pueblo como la pobre Isabel. La habían visto llorar tantas veces que ya nadie se molestaba en preguntarle qué le sucedía. Simplemente la evitaban y la trataban con indiferencia. Pero Isabel tenía una historia detrás de su dolor. Hacía muchos años, cuando era joven, había estado enamorada de un hombre llamado Miguel. Él era el amor de su vida, y ella había soñado con casarse con él y tener hijos. Pero Miguel era de una familia adinerada, y su padre no aprobaba su relación con Isabel, a quien consideraba una mujer de baja condición social. Miguel cedió ante la presión de su padre y decidió abandonar a Isabel. Ella había quedado destrozada por el abandono y nunca se había recuperado. Años después, cuando las heridas parecían haber cicatrizado, Isabel se encontró con Miguel de nuevo, pero ya era tarde. Él había encontrado a otra mujer y estaba felizmente casado. Desde ese momento, Isabel comenzó a llorar todos los días. Nadie en el pueblo conocía la historia, y todos la juzgaban por su pobreza y por ser una empleada doméstica. Pero Isabel no podía dejar de llorar por lo que había perdido y por lo que nunca podía volver a tener. Y así, día tras día, la mujer marginada lloraba en silencio mientras hacía su trabajo en las casas de los demás. Nadie la comprendía, nadie se preocupaba por ella, pero Isabel seguía adelante, soñando con un amor que nunca volverá y con una felicidad que nunca conocería. Isabel se levantaba temprano todas las mañanas para comenzar su arduo trabajo como empleada doméstica. Limpiaba, cocinaba y realizaba cualquier tarea que sus patrones le encargaran. Después de su jornada laboral, se dedicaba a cocinar comida para vender por las noches. Era una trabajadora incansable y nadie podía cuestionar su dedicación. Pero a pesar de todo lo que hacía, siempre parecía tener hambre. Pedía limosna en las calles para poder comer algo más que los restos de la comida que preparaba para los demás. Nadie entendía por qué Isabel era tan pobre, si trabajaba demasiado y parecía tener las habilidades necesarias para prosperar. A pesar de todo, Isabel nunca se rindió. Ella sabía que necesitaba cambiar su situación, pero no sabía cómo hacerlo. No tenía educación ni recursos para salir adelante. Su única opción era seguir trabajando duro y esperar que las cosas mejoraran. Así que Isabel continuó su lucha, trabajando largas horas y pidiendo limosna para poder sobrevivir. Pero en su corazón siempre había un anhelo de algo más, de una vida mejor. Y aunque parecía una meta inalcanzable, Isabel nunca dejó de soñar con un futuro mejor. Ella había sido contratada para cocinar en una casa lujosa en las afueras de la ciudad. La noticia llegó en un momento en el que se sentía especialmente vulnerable y necesitada de dinero. Al llegar a la casa, se encontró a Miguel, su exnovio, quien estaba casado con una mujer adinerada. A pesar de su deseo de huir, Isabel se vio obligada a quedarse y cocinar. Mientras preparaba la comida, se sentía cada vez más incómoda al ver a Miguel con su nueva esposa. Su presencia la hacía sentir como si hubiera perdido algo valioso, algo que nunca podría recuperar. Pero la situación empeoró cuando la esposa de Miguel comenzó a insultarla y a humillarla. A pesar de que estaban allí para cocinar para ellos, la trataban como si fuera inferior a ellos, como si no fuera más que un objeto desechable. Isabel intentó mantenerse tranquila y hacer su trabajo, pero el dolor y la indignación se apoderaron de ella. La esposa de Miguel continuó insultándola y la obligó a hacer tareas que no eran de su competencia. Al final del día,
Isabel se encontró ahogada, humillada y en un estado emocional precario. Tuvo que contener sus lágrimas hasta que llegó a casa, donde finalmente se desahogó y lloró por horas. En ese momento, Isabel se dio cuenta de que su situación era aún más desesperada de lo que pensaba. La necesidad de dinero le había obligado a soportar el dolor y la humillación, y se preguntó si alguna vez encontraría una salida de ese ciclo interminable de pobreza y desesperación. Después de la dolorosa experiencia en la casa de Miguel, Isabel decidió que ya no podría soportar más humillaciones. Decidió no volver a trabajar en esa lujosa casa, a pesar de la necesidad de dinero. Pero su decisión no pasó desapercibida para Miguel. Un día, él y su esposa se presentaron en la casa de Isabel, frente a sus vecinos para humillarla y burlarse de su situación. Miguel la acusó de no querer trabajar y de ser perezosa. Le dijo que nunca sería más que una mujer pobre y desesperada. La humillación pública de Isabel fue demasiado para ella. Frente a todos sus vecinos, se sintió completamente vulnerable y expuesta. Las palabras hirientes de Miguel la habían alcanzado profundamente y no pudo evitar sentirse impotente y abrumada por la situación. Con lágrimas en los ojos, Isabel corrió a su casa. Mientras que los vecinos miraban con consideración, se encerró en su habitación y se sumió en una profunda tristeza. Pensó en lo lejos que estaba de su sueño de tener una vida mejor, y en cómo las circunstancias parecían conspirar en su contra. Mientras se lamentaba en su habitación, Isabel se dio cuenta de que necesitaba hacer algo para cambiar esa situación. No podía permitir que la humillación y el dolor la definieran. Así que decidió que tenía que encontrar una manera de salir de la pobreza, de ser independiente y de tener una vida mejor. Mientras Isabel miraba por la ventana tratando de contener las lágrimas después de aquella humillación pública, un coche lujoso se detuvo frente a su casa. Sin saber qué podría ser, se acercó a la puerta para ver quién había llegado. Fue entonces cuando vio bajar a un joven apuesto y elegante. En un principio no lo reconoció, pero cuando el joven se acercó a ella, Isabel se dio cuenta de que era su hijo. Diego, el hijo perdido de Isabel, había vuelto a su vida después de años de estar desaparecido, pero lo que ella no sabía era que su hijo había estado trabajando duro en el extranjero, construyendo un imperio desde cero. Diego explicó que había estudiado durante varios años en el extranjero y había descubierto una fórmula matemática revolucionaria para la construcción que le había permitido amasar una gran fortuna. Pero lo que más sorprendió a Isabel fue cuando Diego le reveló el secreto que había mantenido oculto durante tanto tiempo, que él era el hijo de Miguel, el hombre que la había abandonado cuando se enteró de que estaba embarazada. Isabel no podía creer lo que estaba escuchando. Había mantenido en secreto durante tanto tiempo que el padre de su hijo era Miguel, temiendo por su seguridad y por la de su hijo. Y ahora, años después, se había convertido en un hombre millonario y exitoso, gracias a la fórmula matemática que había descubierto. Diego le explicó que había mantenido su identidad oculta durante todo ese tiempo por temor a que su padre lo encontrara, y que solo había decidido revelar su identidad ahora que había alcanzado el éxito y tenía la capacidad de protegerse a sí mismo y a su madre. Isabel estaba abrumada por la revelación. Nunca había esperado que su hijo perdido fuera tan exitoso, ni que tuviera que enfrentarse a la verdad sobre su padre después de tanto tiempo. Pero ahora que había descubierto la verdad, estaba agradecida de que su hijo esté de vuelta. Diego le prometió a su madre que nunca la abandonaría de nuevo y que siempre estaría ahí para protegerla. Ahora que había descubierto la verdad sobre su padre, estaba dispuesto a hacer todo lo que fuera necesario para mantenerla protegida y a salvo. Isabel no podía contener las lágrimas mientras abrazaba a su hijo perdido.
después de tanto sufrimiento y tanto dolor, finalmente había encontrado la felicidad y el amor que había estado buscando durante tanto tiempo. Aunque Isabel había encontrado la felicidad al reencontrarse con su hijo perdido, seguía atormentada por los dolorosos recuerdos de su pasado. Recordaba claramente el día en que Miguel, su novio adinerado, se había enterado de que estaba embarazada y cómo él y su familia la habían amenazado para que nunca se acercara a él ni a su hijo. Aterrorizada por su seguridad y la de su hijo, Isabel había dejado al niño al cuidado de su hermana y había trabajado incansablemente para ganar el dinero que necesitaba para darle la mejor educación posible. Pero a pesar de los esfuerzos, nunca había podido superar aquel dolor y tristeza que se consumió durante tantos años. Cuando Miguel apareció en su vida de nuevo, junto a su nueva esposa, todo ese dolor y sufrimiento regresó con fuerza. Había intentado escapar del pasado, pero ahora se sentía atrapada en una pesadilla de la que no podía escapar. Isabel no podía dejar de pensar en cómo su vida podría haber sido diferente si hubiera tenido el valor de enfrentar a Miguel y a su familia en lugar de huir. ¿Podría haber criado a su hijo en lugar de dejarlo al cuidado de su hermana? ¿Podría haber superado su pobreza y encontrado el éxito que había buscado durante tanto tiempo? Pero a pesar de sus arrepentimientos y su dolor, Isabel sabía que no podía cambiar el pasado. Lo único que podía hacer era seguir adelante y encontrar la fuerza para enfrentar cualquier desafío que se presentara en el futuro. Con su hijo perdido de vuelta, Isabel finalmente sintió que había encontrado la paz y la felicidad que había buscado durante tanto tiempo. Aunque el pasado la había lastimado profundamente, había encontrado la fuerza para seguir adelante y sabía que su amor por su hijo le ayudaría a superar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Diego, el hijo de Isabel, no había venido a casa solo para visitar a la madre. Tenía un plan en mente y necesitaba que ella lo ayudara a llevarlo a cabo. Diego había descubierto que su padre, Miguel, estaba en la quiebra y estaba planeando fingir ser un inversionista para salvar su compañía. Pero Diego no estaba dispuesto a ayudar a su padre después de todo el daño que había causado a Isabel y a él mismo. Junto a su madre, Diego llegó a la oficina de su padre, donde lo encontraron discutiendo con sus abogados y contadores. Él se presentó como un inversionista dispuesto a salvar la compañía y todos los ojos se posaron en él. Pero en lugar de firmar el contrato y salvar la empresa de su padre, él reveló la verdad, que era hijo de Isabel y Miguel, y que no tenía la intención de dar ni un centavo para salvar a su padre de la quiebra. El shock y la sorpresa en la habitación eran palpables, y Miguel se quedó sin palabras al ver a su hijo después de tantos años. Diego explicó que había descubierto la verdad sobre su padre y el abandono, que no estaba dispuesto a ayudarlo después de todo lo que había hecho. Estaba en sus planes. Miguel intentó disculparse y explicar, pero Diego y su madre se negaron a escucharlo. En cambio, le dijeron que se enfrentara a las consecuencias de las acciones y que pagara por todo lo malo que había hecho a Isabel y a su hijo. Miguel, abatido y humillado, se retiró de la habitación sin decir ni una sola palabra. Pero para Isabel y Diego fue un momento de liberación y sanación. Finalmente, habían enfrentado la verdad y habían encontrado la fuerza para enfrentar a su pasado y seguir adelante. Diego estaba sentado en el jardín de su mansión, rodeado por su familia y amigos, disfrutando de la calidez del sol y de la tranquilidad del día. Estaba feliz, muy feliz, y se sentía agradecido por todo lo que tenía en la vida, pero sobre todo, estaba agradecido con su madre, Isabel. Desde que era pequeño, Diego había sabido lo duro que trabajaba su madre para mantenerlo. Era una luchadora incansable que se desvivía por él y hacía todo lo que estaba a su alcance para asegurar de que tuviera todo lo que necesitaba. Gracias a su dedicación y esfuerzo,
Diego habría logrado convertirse en un exitoso empresario y millonario, y había fundado su propia familia. Tenía una esposa hermosa y amorosa, 2 hijos adorables y una vida llena de lujos y comodidades. Pero sabía que nada de eso habría sido posible sin la ayuda y el apoyo de su madre. Ella había sido su principal fuente de inspiración y motivación, y le había enseñado el valor del trabajo duro, la honestidad y la perseverancia. Diego se levantó de su asiento y fue a buscar a su madre, que estaba sentada en la terraza disfrutando del paisaje. Se acercó a ella con una sonrisa en el rostro y la abrazó con fuerza. «Madre, quería agradecerte por todo lo que has hecho por mí», le dijo emocionado, «por dejarte la piel trabajando para que yo pudiera estudiar, por darme todo tu amor y apoyo, por ser la mejor madre del mundo». Isabel lo abrazó de vuelta, con lágrimas en los ojos. «Hijo, yo siempre estaré orgullosa de ti», le dijo con voz temblorosa. «Eres un hombre maravilloso, un esposo y padre ejemplar, y estoy muy orgullosa de ti». Diego besó a la madre en la frente y le prometió que siempre estaría ahí para ella, en todo momento y en cualquier situación. Juntos, madre e hijo disfrutaron de la felicidad y la gratitud que sentían el uno por el otro, sabiendo que nunca habrían llegado tan lejos sin el amor y la dedicación de la otra persona.